Vamos a hablar esta noche un tema bastante interesante, la relación que hubo entre Tamar y Judá. El domingo tuvimos oportunidad de hablar de 4 o 5 mujeres y la primera de la que hablamos fue de Tamar. Quiero invitarles a que leamos de una vez Génesis 38, del 16 al 18. Génesis 38, del 16 al 18. Búsquelo en su Biblia y vamos a leer. Cuando lo he encontrado, se pone en pie para que leamos y oremos que Dios traiga esta noche convicción a nuestros corazones. Dice Génesis 38, del 16 al 18. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Todos vamos a leer este verso 18, por favor. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Bendito Dios, está escrito en tu palabra que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Padre, si tú no hablas al corazón de tu pueblo, en vano es el tiempo que hayamos pasado estudiando y preparándonos para hablar esta palabra. Pero yo sé que tú estás esta noche aquí y allí en el hogar de mis hermanos que atentos están oyendo esta palabra. Háblanos, Señor. Sacude nuestras vidas con el poder de tu palabra del resultado para el cual está siendo enviada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, mis amados hermanos. Por supuesto que eran otras leyes, otras formas como Dios trataba con el hombre. Hablamos el domingo del matrimonio levirato. El matrimonio levirato era el matrimonio que si se casaba una pareja y no tenían hijos y moría el marido, entonces un hermano del marido tenía que casarse con la viuda y el hijo que tuvieran sería tomado en cuenta como si hubiese sido hijo del difunto. El caso que nos ocupa, Tamar se había casado con uno de los hijos de Judá llamado Este varón se casó, pero como fue malo ante los ojos de Dios, Dios le quitó la vida y se murió. Entonces, el matrimonio levirato correspondía a Onán, un hermano de Se casa con la viuda, pero tampoco tuvo hijos porque fue malo ante los ojos de Dios y también se murió. Y seguía entonces el tercer hijo. Judá le dice a su nuera: él es pequeño, espérate que crezca. Pasaron los años
y ya había crecido el tercer hijo de Judá, pero no se lo daba a su nuera. La historia dice en la Biblia que él se fue a trasquilar unas ovejas. Cuando ella supo, se disfrazó, se quitó ropa de viuda y se puso ropa de prostituta. Se puso a la orilla del camino y cuando va pasando Judá le dice: déjame estar contigo. Y ella, siguiéndole al juego, él no sabía que era su nuera, le dice: ¿qué me vas a dar? Ahí te voy a mandar un cabrito. Bueno, y si mientras me lo mandas, ¿qué me vas a dar? Dame una prenda. ¿Y qué quieres que te dé? Pues dame tu anillo, dame tu cinturón y dame tu báculo que tienes en tu mano. Con tal de meterse con ella, entregó las tres cosas. Se metió con ella y ella concibió. A los 3 meses, y por cierto, gemelos. O sea que a los 3 meses ya se le notaba mucho el embarazo. Y van y le dicen a Judá: tu nuera fornicó, está esperando un bebé. Y se enoja él. Quémenla, quémenla. Y la sacaron, fueron por ella para quemarla. Cuando la iban a quemar, ella dice: este bebé que yo traigo es del dueño de estas cosas, de este anillo, de este cinturón y de este báculo. Judá reconoce: si esto es tuyo. Y en ese momento, como decimos aquí en México, le cayó el 20 a Judá y dijo: tienes razón, eres una mujer justa, porque yo te fallé, yo no te di a mi hijo el pequeño como debía habértelo dado. Y dice la Biblia que nunca más le conoció. Pero ¿qué aprendemos aquí, hermanos? Mire, en primer lugar, tenemos que cuidar nuestra salvación, ocuparnos en nuestra salvación. Dice Filipenses 2:12, mire, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Termina el texto, por favor, hermano. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hoy en día muchos cristianos ya no les da temor pecar. Se vuelve un hábito el pecado. No les duele ofender a Dios. Muchos pecan y como nadie los ve, creen que no va a pasar nada, pero todo tiene su resultado. Y escúcheme, con el pecado no se juega. Y si usted quiere una iglesia que no hable del pecado, déjeme decirle que esta no es una iglesia para usted. Y si usted que me está escuchando atrás de esa cámara cree que puede encontrar una iglesia, que esta es una iglesia que no habla del pecado, ahí donde se encuentre, en su casa o en su oficina, ¿sabe qué? Cámbiele, porque en esta iglesia hablamos palabra de Dios y la Biblia habla mucho del pecado. Mire, con el pecado no se juega. Recuerde que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Vamos a ver de qué manera Judá cometió este pecado. Tengo 5 cositas que quiero ver con usted brevemente, que las vamos a aprender. La primera: ¿cómo comenzó el pecado de Judá? Yo no creo en eso que dicen algunos,
pastor, no sé cómo fue, pero de repente, cuando me di cuenta, ya había pecado. No supe ni cómo pasó. Eso no es así, hermanos. Judá era uno de los hijos de Israel. ¿Cómo fue que falló? ¿Cómo fue que cayó? Miren lo que dice el verso 1, Génesis 38:1. Génesis 38:1 dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Jacob tuvo 12 hijos. Cada hijo formó una tribu. Pero dice este versículo, Judá, ¿qué dice, hermanos? Lo escucho de ustedes, se apartó de sus hermanos. Esto es terrible, porque así comienza el pecado, hermanos, cuando los cristianos empiezan a dejar la comunión unos con otros. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Pero Judá se apartó de sus hermanos. Cada cristiano que se aparta de la comunión terminará pecando. Y mire, ha habido cristianos de esta congregación que por cuestión geográfica se han ido a vivir del otro lado de la ciudad, por ejemplo, y han dicho: pastor, mire, aquí cerca hay una iglesia, me quiero congregar en ella. He tenido la oportunidad de hablar con esos pastores y decirle: pastor, salvo mi responsabilidad ante Dios de esta hermana o de esta familia, de este hermano, atiéndelos por favor. Por cuestiones geográficas te quedan cerca, ve por su vida espiritual. Esos hermanos, por supuesto que Dios les bendice. Pero aquellos que se van y ni a Dios dicen, aquellos que se apartan y piensan que no pasa nada. Judá comenzó su pecado cuando se apartó de sus hermanos. Pero algo más, el que se aparta de sus hermanos, el que se aparta de la comunión, después se aparta del camino. Dice el versículo 16 en este mismo capítulo: y se apartó del camino hacia ella. Y se apartó del camino. El que se aparta de sus hermanos, se aparta también del camino. Me dirijo a aquellos hermanos que todavía no se han animado a regresar a la casa de Dios. Hermano, haga el esfuerzo. No se aparte de la comunión, nos hace falta. Nosotros le necesitamos a usted, usted nos necesita a nosotros, para que juntos hagamos una llamarada grande. Mire, en una fogata, saque el leño que está más prendido, póngalo aparte. Después de un momento ese leño se va a apagar. Y sé que muchos, a causa de la pandemia que nos recluyeron en casa, muchos ya no se animaron a regresar. Me preocupa. Si usted se ha apartado de los hermanos, va a acabar apartándose del camino. Ahí empezó su fallo de Judá. Número 2. Se casó con una mujer cananea. Dice el versículo 2, Génesis 38, Dios: y vio ahí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. ¿Quiénes eran los cananeos? Los cananeos, junto con los fereceos, los jebuseos y muchos eos que hay ahí en el Antiguo Testamento, eran naciones que estaban ahí en la tierra que Dios le entregó a su pueblo. Fíjense lo que dice segunda de Crónicas 6, 14 al 17. Perdón, Deuteronomio 1. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra
en la cual entrarás para tomarla, y hay echado de delante de ti a muchas naciones. Aquí está: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Leveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y dice: no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y miren lo que dice el 3: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Judá primero se apartó de sus hermanos. Eso le llevó a apartarse del camino y tomó como mujer a una cananea, cosa que estaba estrictamente prohibido por Dios. ¿Cómo me duele cuando los jóvenes andan enamorando a señoritas inconversas? ¿Cómo me duele cuando las señoritas se dejan enamorar de jóvenes que no son cristianos, pensando: lo voy a convertir? ¿En qué lo vas a convertir? Miren lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 17. Escúchenme, y no me refiero solo a los jóvenes, porque hay hermanos, hermanas viudas, hermanos viudos que andan enamorando a inconversas, o se dejan enamorar por inconversos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Belial es el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Judá falló porque se metió con una cananea, cosa prohibida por Dios. Rompa con esa relación. Rompa con esa relación. No tiene ninguna relación Cristo con el diablo, el creyente con el incrédulo. Número 3. Judá no educó a sus hijos correctamente. Tristemente, Judá no dedicó tiempo para sus hijos. Fíjese, el verso 7 dice, Génesis 38, 7: y el primogénito de Judá, el primogénito, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Padres, somos responsables de esos tesoros que Dios nos ha entregado. Escúchenme, padres. Dios no te dio un borracho. Dios no te dio una mujer mala. Esa criaturita que abrazaste, hermana, que le diste el pecho, que la cuidaste, ese varoncito que Dios te dio, son angelitos que Dios te entregó. En algún momento tal vez viniste aquí al altar, lo tomamos a los brazos, lo presentamos al Señor. ¿Por qué se volvió un malvado? ¿Por qué se volvió una mujer mala tu hija? Porque no tomaste tiempo para él. Fíjese lo que Dios le dijo a un sacerdote que había descuidado a sus hijos. Primero de Samuel 3:13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y voy a leer despacio este final de este texto. Porque sus hijos han blasfemado a Dios
y Él no los ha estorbado. Tenemos responsabilidad con nuestros hijos. Dedíquele tiempo a sus hijos, hermano. Siéntese con ellos, ore con ellos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Qué triste es leer que el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. No, hermanos, no es lo correcto que se muera un hijo primero. Lo correcto es que los que ya somos mayores nos vayamos primero. Por eso no existe, y lo he dicho otras veces, no existe algo para nombrar a los padres que pierden un hijo. Al que pierde a su cónyuge se le llama viudo, viuda. A los que pierden a sus padres se le llama huérfanos. Pero no hay en el diccionario una palabra para definir a los padres que pierden un hijo. No lo hay. Y y Onán, los dos hijos de Judá, murieron porque fueron malos. Tú y yo tenemos responsabilidades, hermano, con nuestros hijos. Número 4. El pecado nunca es gratis. Siempre tiene consecuencias. Voy a repetir esto, hermanos. Y este mensaje que estoy hablando ahora, se podría decir que es una continuación del que hablé hace 8 días, hablando también del pecado, de la santidad que hay que tener ante Dios. El pecado nunca es gratis, siempre va a traer consecuencias. Cuando uno se aparta de sus hermanos, luego se aparta del camino. Y estando solo, el diablo, que anda como león rugiente, le va a atacar. Judá, pues ya no estaba con sus hermanos. Judá se apartó del camino y es probable que frecuentara rameras, porque con qué facilidad ve una mujer que trae un porte de prostituta. Por eso, hermanitas, cuiden la manera como se visten, por favor. Una manera que honre a Dios, no que atraiga la mirada de los hombres. Judá ve a esa mujer y con qué facilidad se le acerca y le dice: yo quiero tener un rato de placer contigo. Porque él, por haberse apartado de sus hermanos y del camino, ya le era frecuente pecar. Dice el versículo 17: te voy a enviar del ganado un cabrito de las cabras. Te voy a pagar el favor sexual. Te voy a mandar un cabrito. Y ella dijo: bueno, pero ¿y qué seguridad tengo que me lo vas a mandar? Verso 18. Judá le dijo: ¿qué prenda te daré? Pues dame tu sello, tu cordón y tu báculo. Y él se los dio y él se llegó a ella. Escúcheme, hermano, el pecado siempre pide algo a cambio. Judá lo entregó pensando: mañana le mando el cabrito y recupero mis cosas. Qué fácil lo vio. Dame tu anillo, tu cinturón y tu báculo. Telo, mañana te lo mando a recuperar. A lo mejor pensó: después de trasquilar voy, escojo ahí el cabrito y se lo mando y recupero mis cosas. Déjame explicarle en este último punto qué fue lo que entregó Judá.
Vamos a analizarlo. ¿Qué dio por su pecado? 3 cosas. Primero, su sello. ¿Cuál era el sello? Era un anillo, para que se lo pueda explicar, parecido al que usan los jóvenes cuando se gradúan, que mandan a hacer, no sé si todavía lo hagan, pero el anillo de graduación. Aplicaban un poco de brea y antes que se enfriara la brea ponían el sello, como está aquí en la imagen, y ahí quedaba grabado. Servía, hermanos, para autorizar documentos, servía para respaldar sus propiedades. Pero qué fácil se le hizo a Judá quitarse el anillo y dárselo a esa mujer que, aunque no lo era, pero estaba vestida como ramera. Qué fácil se le hizo entregar su anillo, su sello, que representaba su autoridad. Con el anillo sellaban, esa es autoridad, confirmaban documentos. Hoy decimos te lo firmo, ellos decían te lo sello, con el sello, con su anillo. Era su autoridad, era su futuro, era lo de él. Qué fácil le hizo entregarle su sello. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. No lo pensó. ¿Y qué tal que ella hace un documento y lo sella con mi anillo? ¿Me puede dejar en la calle? Él no lo pensó. Porque el pecado, hermanos, nunca es gratis. Número 2, su cinturón o su cordón. ¿Para qué servía ese cordón? Tenía algunas funciones. La primera, para portar su espada. El cinturón servía para tener ahí la espada y con ella defenderse. Otra cosa, servía para que su manto quedara fijo y pudiera tener libertad de movimiento. Representaba su espada el poder. No solamente Judá entrega su sello, su autoridad, sino que entrega también su poder. Y eso es lo que entregamos cuando pecamos. El poder. La santidad, hermanos, da poder. Y una persona que peca no tiene ya poder. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón le fue tan fácil decirle a Dalila: el secreto de mi fuerza es que hay una promesa a Dios que yo no debía de cortarme el cabello. Y cuando reveló el secreto de su poder, perdió su fuerza. El cinturón servía para ajustar la túnica y eso daba libertad de movimiento en la guerra y en el trabajo. Así es que al entregar su cinturón, perdió su libertad de movimiento. Y cuando pecamos, hermanos, no podemos movernos con libertad. ¿Cómo? Por eso los hijos se vuelven rebeldes, le contestan feo a los padres. Si tu hijo o tu hija está contestando de una manera inusual, hace falta oración ahí. El hijo está cayendo en faltas ante Dios, por eso ha perdido ya el respeto a sus padres. Hay tanto que podíamos hablar de esto, pero el tiempo no nos da. Y también, número 3, entregó su báculo. ¿Cuál era el báculo? Era una vara con un ganchito arriba. El báculo servía para que el pastor se apoyara.
Le servía de apoyo, de sostén, de soporte. Y también si una oveja se iba con la parte del ganchito, la agarraba del cuello y la traía hacia él. Cuando Judá entregó su anillo, su cinturón y su báculo, al entregar su báculo estaba entregando su apoyo. El báculo también servía como protección personal, porque cuando venían los lobos con el báculo, el pastor los golpeaba y los ahuyentaba. Ahora ya no tenía cómo defenderse. Judá quedó desprotegido, pero no solo él, escúcheme. Judá no solo quedó desprotegido, las ovejas quedaron desprotegidas. Porque cuando las ovejitas se iban, con el báculo las jalaba. Ahora no tiene báculo, las ovejas se le iban. Con razón la Biblia dice que cuando una persona peca, muchos sufren. Dice Eclesiastés 9:18, mire, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero, quiero que lo lea usted, un pecador, ¿qué? Destruye mucho bien. ¿Qué autoridad tienes para aconsejar a tus hijos si tú le has fallado a Dios? ¿Qué autoridad tienes para hablar con tu esposa si le has fallado a Dios? ¿Qué autoridad tienes para hablar con tu esposo si le has fallado a Dios? Déjeme concluir con algo que usted puede leerlo en los diccionarios. El animalito que ustedes ven en la pantalla se llama armiño. Es un animalito que no mide mucho, uno grandote debe medir unos 40 centímetros, como un gato. Mira estas otras imágenes de ese animal. La siguiente, por favor, ayuda. No siempre es blanco, aclaro. En el verano su color es marrón, cafecito. Pero en tiempo de frío, en la nieve, se hace blanco, pero de un blanco precioso. Por cierto, lo usaban en la antigüedad para traerlo así como bufanda. La reina de Inglaterra tiene como bufanda así de armiño. ¿Qué tiene de especial este animalito? Hay tanto que dice el diccionario de él. Una de las maneras que tiene para atrapar atrapa conejos que pueden ser 4 o 5 veces más grandes que él. Y estaba leyendo, empieza a hacer piruetas, así aventarse y dejarse caer, y los conejos lo quedan viendo, y cada pirueta que hace va acercándose un poquito más hacia el conejo, de manera que cuando el conejo reacciona es porque la última pirueta que hace cae sobre el conejo. ¿Cómo lo atrapan? Es escurridizo, es veloz. Pero hay una forma fácil de atraparlo. Los cazadores que quieren atrapar armiños le embarran en su guarida lodo, mucho lodo. Y luego los perros los corretean. Cuando el armiño llega a su guarida y ve que hay lodo alrededor, se detiene. No va a manchar su pelaje blanco. Así lo cuenta el diccionario, no estoy inventando, hermanos. Y en lugar de manchar su pelaje, se voltea a enfrentar a sus depredadores, aunque eso le lleva a la muerte. Prefiere la muerte a manchar su pelaje. Qué fácil para atraparlo.
Conocen que es un animalito que cuida mucho su pelaje. Tiene que ser blanco, tiene que estar bien limpio. Y cuando ve el lodo alrededor de su guarida, prefiere la muerte a manchar su pelaje. Dios nos ha dado, hermanos, una vestidura blanca. ¿Con qué facilidad la manchamos? ¿Con qué facilidad se peca? ¿Con qué facilidad se mancha? El apóstol, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, verso 4, escribe esto: aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No, hermanos, no se ha luchado suficiente contra el pecado. Meterte con una prostituta te va a manchar. Quedarte con un dinero que no es tuyo te va a manchar. Andar de pleito y demandándote con otras personas te va a manchar. Mentir te va a manchar. Estás manchando tu pelaje, estás manchando tu vestidura. Dice el escritor: no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Yo termino con una pregunta, hermanos. ¿Qué tanto valoramos la pureza que Dios nos ha dado? ¿Qué tanto la valoramos? No manches tu vida, no sigas manchando más tu vida. Concluyamos leyendo Colosenses 3, del 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, manchan estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Cuando estás acordándote de la madre de tu prójimo, insultándole y diciéndole palabras bajas, estás cayendo en manchas de esa vestidura que Dios te dio. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 10 dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pónganse de pie, hermanos. Cuida tu vida, hermano. Cristo viene pronto. Cuidemos nuestra vida. Esa vestidura blanca que costó la sangre de Jesucristo para limpiarla. Vamos a cantar ese coro: enséñame tu camino, oh Dios. Purifícame, líbrame, límpiame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorar
adorarte, Señor. Purifícame, límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. ¿Alguien quiere venir al altar? Venga a hablar con Dios. Venga a decirle: Señor, quiero ser como el armiño, de volver a pecar, mejor morir. Prefiero morir a manchar esta vestidura que costó tu sangre limpiarla. Mientras lo cantamos, acérquense y vengan los enfermos también. Queremos orar por ustedes. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, Señor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, cuánta razón tiene tu palabra. No hemos combatido contra el pecado hasta la muerte. Perdónanos, Señor. Muchas veces no nos ha importado manchar nuestra vida. Perdónanos, Señor. Cuánta razón tenía David al decir: lávame, límpiame, purifícame. Señor, quisiéramos ser como este animalito que prefiere morir a manchar su pelaje. Mi Dios, tú nos lavaste con tu sangre y nos has dado una ropa nueva, un vestido nuevo. Dice tu palabra: bienaventurados los que han guardado sus ropas y las han lavado con la sangre del Cordero. Ayúdanos, Dios mío, a santificar nuestra vida. Que el pecado trae siempre consecuencias. Nunca es gratis. A Judá le costó su autoridad, le costó su poder y le costó su apoyo. Señor, yo sé que tú perdonas. Al corazón contrito y humillado, tú lo perdonas. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Pero también queremos rogarte por las peticiones que